Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, aclámale. Dios subió a su trono entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le cantan. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Hey. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, hey, nuestro Rey, eres tu Señor. Dice amén, aleluya, un grito de júbilo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y a qué hora usted se esté conectando. El día de hoy quiero disertar un sermón que he titulado Dios resta para multiplicar. Seguramente usted que conoce de aritmética dirá que tiene que ver la resta con la multiplicación, y tiene razón. Pero Dios
hace las cosas no conforme a nuestra lógica, no conforme a nuestro conocimiento. Nosotros damos por sentados ciertos hechos o ciertos resultados finales por los elementos previos que se dan. Pero con las cosas de Dios no son así. De hecho, Dios resta para multiplicar. No lo hace como única metodología en la Biblia. Por ejemplo, nosotros vemos que Dios en determinado momento multiplicó para dividir. Usted recordará en Babel, Dios multiplicó los idiomas a fin de dividir la unidad de la población, aquella que estaba emprendiendo ese proyecto. En otra oportunidad, Dios lo que hace es sumar para multiplicar, como en el caso de Salomón. Pero esta metodología de restar para multiplicar tampoco es nueva. La podemos ver nosotros como en el caso de Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, Dios le resta su comodidad, sus propiedades, su familia, su parentela, y Dios le ofrece una tierra. La vida de Abraham pasó por esa metodología de Dios de restar para multiplicar. Recordemos que su esposa era estéril, es decir, tenía una deficiencia, y Dios le prometió ser padre de multitudes. Pues en estos días hemos estado reflexionando acerca de Job, y esta metodología de restar para multiplicar es muy especial, y parece ser que es la metodología que Dios utiliza por excelencia para todos aquellos que estamos atravesando por pruebas. Y quiero utilizar la base bíblica de Job porque es ahí donde hemos estado meditando. Aquí ya Job está al final de la prueba. Ya Job ha hablado, ha discurrido con sus 4 amigos, y finalmente en los capítulos previos es Dios quien le hace una serie de recurrentes preguntas retóricas, por supuesto, a Job. Y finalmente Job extrae, después de haber pasado por toda esa experiencia de la prueba, y entonces él hace una serie de declaraciones. Pero al final de esa prueba, la Escritura atestigua lo siguiente. En el capítulo 42 y versículos 10, y también citaré el siguiente versículo, dice la Escritura: Dios restauró a Job de su cautividad. La prueba, en este caso la Escritura le pone la etiqueta de cautividad, es decir, circunstancias por las que pasó Job, de las cuales no podía él cambiar, y en este caso él estaba sujeto a las circunstancias que le fueron impuestas. Y acá habla de cautividad. Sin duda, la cautividad supone también ciertas restricciones. Definitivamente que podemos pensar en una especie de resta. Dios restauró a Job de su cautividad y aumentó. Fíjense ustedes, aquí está la multiplicación. Primero la resta de haberle permitido pasar por la cautividad, y dice luego que aumentó Dios al doble. Esto es multiplicación. Aumentó Dios al doble todo lo que Job había poseído. Dios resta para multiplicar. El siguiente versículo habla acerca de la multiplicación que Dios permitió después de haber pasado esa prueba. Y Dios usa a los familiares, usa a los vecinos, usa a la sociedad para multiplicar lo que le había sido restado o menguado de Job. Usted recordará que a Job no solamente le fue quitado sus medios de producción, su capital, le fue quitado sus hijos, su familia, excepto su esposa, le fue quitada su salud,
Pero también nosotros podemos inferir en el libro de Job que también él perdió su reputación, él perdió su dignidad, él perdió todas aquellas cosas que le eran reconocidas socialmente hablando. Y dice el versículo 11: y lo consolaron. La escritura dice que lo consolaron sus hermanos, sus hermanas, lo consolaron sus amigos, toda la ciudad. Y dice, lo consolaron por toda la desgracia que Dios había hecho venir sobre él. De nuevo, este es un versículo paralelo del versículo 10 y está hablando de desgracia. Ese prefijo des está hablando de quitar o sin. La gracia de todas maneras es la idea de restar, pero dice que había venido de parte de Dios. Y cada uno, dice, y aquí viene la multiplicación, y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Bueno, al final del libro de Job nosotros vemos cómo Dios permitió la multiplicación de todo, incluyendo a los hijos, incluyendo a hijos que le dio, hijos e hijas. Entonces, el método por excelencia que Dios utiliza para todos los que pasan por la prueba es restar para multiplicar. Ya pusimos el caso de Abraham, ya citamos específicamente el caso de Job, pero también mencionaremos el caso de Pablo. El caso de Pablo es muy especial en esta metodología de parte de Dios. Y esa metodología la mayoría de nosotros, o por decirlo, ninguno de nosotros quisiera pasarlo. Nosotros quisiéramos que fuera al estilo de Salomón, suma y multiplicación, o quisiéramos que pues fuera multiplicación y multiplicación. Pero Dios es soberano y Dios permite también, o le gusta restar para luego multiplicar. No es lógico, como la declaración primera que yo les mencioné como el título de esta prédica, en donde usted decía, conocedor de la aritmética, luego dijo, esto no es lógico. Pues yo quiero citar a Henry Louis Mencken. Él fue un periodista, ateo por cierto, que para algunos es una de las personas más influyentes en los Estados Unidos. Le solían llamar el sabio de Boston. Él decía que la fe podría definirse brevemente como una creencia ilógica en el advenimiento de lo improbable. Miren que tenía razón este ateo, porque la verdad es de que la fe es una creencia que no tiene lógica. Creer, por ejemplo, que una persona puede resucitar cuando naturalmente la experiencia, la ciencia y todas las circunstancias dictan que no es posible volver a vivir, sino que lo natural sería de la descomposición de ese cuerpo, el no funcionamiento del cuerpo y todo lo que eso desencadena, pero Dios ha resucitado. Le parecerá absurdo, por ejemplo, el hecho de que un hacha que es más pesada que el agua pueda flotar. Es ilógico, porque la física nos demuestra que cualquier objeto que sea más pesado que el agua, de hecho jamás va a flotar. Flotan los cuerpos que tienen un menor peso o densidad, dicen los físicos, que el agua, pero Dios hizo flotar un hacha. Usted y yo hemos comprobado algo muy práctico, que Dios nos resta la 10ª parte, es decir, damos el diezmo, pero Dios lo multiplica. Es una forma práctica, porque sabe, déjeme decirle que las cosas de Dios las aceptamos más por experiencia que por entendimiento, aunque la fe es racional, por supuesto, pero las entendemos mejor por la experiencia. Y en este caso nosotros podemos comprobar
que el mismo Job, después de haber pasado la experiencia, por supuesto, la experiencia, como dicen los expertos, es post factum, es decir, después del hecho, por supuesto, pero previo es una creencia ilógica. No, las circunstancias no dan pie para poder pensar que todo va a terminar de determinada manera. Pero Dios nos sorprende. En la segunda parte de la definición de Mencken acerca de la fe, dice que, primero es una creencia ilógica, y sí es una creencia ilógica. Dice en el advenimiento de lo improbable. Es decir, Mencken dice, la fe, miren, es ilógica y además espera algo que es improbable. Por supuesto que humanamente hablando es improbable, pero Dios nos sorprende y la Biblia atestigua, y este es el caso de Job, atestigua de cómo aún las circunstancias por las que pasó Job no daban pie. La lógica era pensar que definitivamente otro iba a ser el resultado, y sin embargo Dios sorprende a Job, sorprende a sus amigos, sorprende a la sociedad, nos sorprende a nosotros, como Dios sorprende en muchos de los milagros que Él ha hecho en lo largo de la Biblia. Que no se comprenda, que es muy difícil de entender o de aceptar, por supuesto que sí. Job, en el mismo capítulo 42, versículo 3, en la segunda parte, dice: yo que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Alguien que pasa por la prueba no lo puede entender. Lo puede entender un poquito, y esa es la experiencia de Job, que una vez que pasó la prueba lo pudo entender, y sin embargo él declara que jamás la comprendería o lo comprendería del todo. Pero Dios actúa en la prueba, aunque temporalmente reste, al final multiplicará. Y Dios lo hace por cuatro razones que yo quiero desarrollar con ustedes en esta oportunidad. Muy bien. Número 1, Dios resta para multiplicar pudiendo. Es decir, Dios resta para multiplicar porque Él sí lo puede hacer. Aritméticamente, matemáticamente, eso es imposible. Lógicamente, eso es imposible. Pero Dios sí lo puede hacer, y esa es una de las razones por la que Dios resta para multiplicar. Job admite en el capítulo 42 y versículo 2, la primera parte: reconozco que todo lo puedes. Es una cosa interesante, porque las circunstancias por las que atravesó o había atravesado Job, como decíamos, daban a pensar que otro era resultado. Pero Dios lo puede hacer, porque Dios es un Dios de imposibles. La Escritura misma dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pablo mismo había experimentado ese proceso o esa metodología de Dios de restar para multiplicar. En la experiencia misma de Pablo, en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, que es el famoso aguijón en la carne, una molestia. Algunos suponen que era una molestia física, una enfermedad, una extraña enfermedad que él padecía y que constantemente le había suplicado a Dios que se la quitara. Es decir, imagínense ustedes, una enfermedad es una mengua de salud, nos resta la vitalidad. Es una resta. Y dice en el capítulo 12, versículo 9, que Dios le ha dicho y me ha dicho: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad.
La mayoría de las Biblias, como la traducción de 1960 de la Reina Valera, traducen mi poder, es decir, el poder de Dios. Pero el principio en el idioma original, en los manuscritos más antiguos, dice: el poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, obviamente es un principio divino, porque humanamente eso cualquiera diría es un absurdo. Pero Pablo admite, y es una revelación de Dios. Dios mismo le dijo: no te preocupes, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y vean la conclusión, después de haber recibido de Dios esta afirmación, después de haberle sido revelado este principio, el apóstol dice: por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Este es otro absurdo, como el absurdo que nos presenta Santiago, porque Santiago también nos presenta una teología de la metodología de Dios de restar para multiplicar en la prueba. Y Santiago nos dice: miren, todo aquel que se halla en una prueba, gócese. Eso parece absurdo, es como que nos dijeran: estás bien amolado, mira, gozate, hombre, gozala. No, a cualquiera le parece eso un absurdo. Pero Pablo se llena de fe después de haber recibido de Dios el principio: no tengas pena, mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice: gustosamente pasaré la prueba. ¿Para qué? Miren ustedes cómo termina la declaración: para que resida en mí el poder de Cristo. Entonces, ustedes y yo, que estamos pasando esta prueba de esta pandemia llamada coronavirus, no estamos solos. No somos los primeros en ser probados, en ser pasados por esta prueba, pero confiemos que Dios resta para multiplicar. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Número 2, Dios resta para multiplicar cumpliendo. Es decir, Dios resta para multiplicar porque Él cumple. Job, en el versículo 2, la segunda parte del capítulo 42, dice: y que ningún propósito te es estorbado. En primer lugar, declara: todo lo puedes. Y en segundo, ningún propósito te es estorbado. Dios, previo a una prueba, Dios fija un propósito, y su propósito es cumplido. Nada ni nadie lo estorba para cumplir ese propósito. Conocemos en la Biblia el relato de qué fue lo que sucedió con Job. El tentador se presenta delante de Dios y ciertamente le pide a Dios permiso para quitarle absolutamente todo, incluyendo su salud. Dios se lo permitió y no le permitió quitar la vida. Pero Dios tenía un propósito. Y ese propósito, ni el diablo, ni los amigos, ni las circunstancias, ni los bienes, ni los recursos que una persona tenga, le pueden ser estorbados a esos planes de Dios. En la experiencia de Pablo, nos indica también en Romanos 8:28, y es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, a aquellas personas que amamos a Dios, a esas personas que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Tuve la bendición de compartir muy brevemente, pero sustanciosamente, con el doctor Gerardo de Ávila hace aproximadamente un año que vino a Guatemala. Y él me decía: mira, hay cosas en la Biblia que yo no termino de comprender. Y sabes, un versículo que yo no terminaba de comprender fue ese. ¿Cómo es posible que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien?
Yo había sido capellán en hospitales, yo he sido pastor por más de 60 años, yo he auxiliado a personas y las he visto morir de cáncer, yo he visto la tragedia en muchas familias y yo siempre me preguntaba cómo es eso, cómo funciona eso, de que Dios utiliza todas las circunstancias para bien. Mira, me dijo, hasta que leí en una versión en inglés que dice: Dios usa todas las cosas juntas para bien. Entonces las entendí, me dijo él. Bueno, Pablo dice acá, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros como hijos de Dios tenemos un gran propósito, es lo que algunos teóricos llaman el gran propósito. Por supuesto que tenemos propósitos menores, como por ejemplo el poseer una casa, el poseer vivienda, el graduarnos de cierta profesión, el tener metas. Son propósitos menores, pero el gran propósito de Dios para nuestras vidas, lo hemos aprendido, es glorificarle, y el gran propósito de Dios es precisamente ser cercanos a Él. Pues Dios tiene propósitos para nuestra vida y todas esas circunstancias, esas pruebas abonan para cumplir su propósito. Y ese propósito nada ni nadie puede ser estorbado. Lo que debemos de estar seguros es que esta prueba tan solo abona a su propósito, porque Dios resta para finalmente multiplicar. Número 3, Dios resta para multiplicar sabiendo. En otras palabras, Dios resta para multiplicar porque Él lo sabe. No solamente Él puede, no solamente Él cumple, sino que Él lo sabe. Por eso Él resta para multiplicar. En el capítulo 42, versículo 4 y la segunda parte, Job admite su falta de conocimiento, admite su ignorancia ante las palabras que Dios le ha dicho. Porque Dios le demuestra que el que sabe es Él, no el ser humano. Le dice que Dios tiene las riendas de las circunstancias, no el ser humano. Le dice que Dios es el que sabe, el ser humano no. Y entonces Job, después de entender esto, entonces le dice a Dios: te preguntaré y tú me enseñarás. Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, versículos 3 al 5, la primera parte, dice Pablo: y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, produce paciencia, produce carácter aprobado y produce finalmente esperanza, la cual no será avergonzada. ¿Por qué? Porque ya dijimos anteriormente que Dios lo cumple. Y acá ciertamente Dios lo sabe. Y Dios tiene planes, tiene propósitos. Y entonces acá las pruebas es un medio de parte de Dios para enseñarnos a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Es el gran cuestionamiento que debemos nosotros solicitarle al Señor. Señor, ¿qué quieres que aprenda? Pero hay una cosa importante: aprenderemos constancia, paciencia, carácter aprobado y esperanza. Porque Dios resta para multiplicar, porque Él lo sabe. Finalmente, Dios resta para multiplicar demostrando, es decir, Dios resta para multiplicar y lo demuestra.
estaba equivocado Mencken al decir que la fe ciertamente es una creencia ilógica que espera algo que no se puede comprobar. Pues ya dijimos que la Biblia sí lo comprueba, nuestra experiencia sí lo ha comprobado y Dios siempre lo demuestra. Y aquí al final de la prueba, Job está pasando la prueba y él lo ha experimentado. Sus amigos lo han experimentado, su esposa lo ha visto, la sociedad entera ha visto la demostración de parte de Dios, porque Dios resta para multiplicar demostrando. Por eso Job en el capítulo 42 y versículo 5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora tú me has demostrado. Yo tenía una teoría tuya que, por cierto, no estaba alejada de la realidad, no estaba alejada del texto bíblico, las posiciones de Job. Las de sus amigos de repente sí, de repente no. Pero ciertamente se conocía a Dios, o Job conocía a Dios de una manera muy superficial. Él mismo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora sí puedo conocerte más, puedo conocerte mejor. Las pruebas nos permiten conocer mejor a Dios. Dios se revela a través también de las pruebas. El apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 1 versículos 12 al 16 y previo a ello él ha dicho: ustedes Gálatas saben cómo era yo, era un aventajado, por ejemplo, de mis paisanos, era un aventajado de mis colegas. Estaba yo en posiciones privilegiadas políticamente y socialmente, religiosamente, aventajaba a muchos. Pero él cuenta su testimonio y dice: el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre se agradó de revelar su Hijo en mí. Dios nos mostrará sus propósitos. Dios nos mostrará, se revelará a nosotros de la manera en que nosotros no solemos o no estamos acostumbrados. Las pruebas permiten revelarnos o permiten a Dios revelarse a nosotros. Dios además demuestra su poder, Dios además demuestra su sabiduría, Dios además hace cumplir el propósito en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios resta para multiplicar demostrando. Recapitulemos. Dios obrará, aunque nos parezca raro, porque Él lo puede. Número 2, porque Él cumple. Número 3, porque Él sabe. Y número 4, porque Él lo demuestra. Oremos. Nuestro Dios, gracias por permitirnos pasar por las pruebas. Y aunque las circunstancias, Señor, parezcan o son, Señor, totalmente, diametralmente, Señor, contrarias al resultado que esperamos, tú lo puedes. Aunque nos parezca que hay algún despropósito, Señor, en estas circunstancias por las que atravesamos, tú tienes un propósito. Aunque a nosotros, Señor, nos parezcan ilógicas, confiamos que tú lo sabes. Y Señor, queremos verte, queremos conocerte mejor, queremos conocerte más profundamente y sacar provecho, Señor, de estas circunstancias y de estas pruebas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Necesidad dentro de mí de adorarte
día a día, postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Cambia hoy mi vida, fluye en mí, Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día más. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme a tus pies y descansar junto a ti y rendirte mi corazón. Cambia hoy mi vida, fluye en mí, Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día. Cambia hoy mi vida, fluye en mí, Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mi interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día más. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme